En 2006, un estudiante de economía en Ciudad de México se sentó a jugar cartas sin tener idea de que ese momento iba a darle un giro completo a su vida. No sabía jugar, no conocía las reglas, no sabía absolutamente nada, y aún así, en menos de 3 años pasó de torneos caseros de $1 a disputar un brazalete mundial en Las Vegas, meterse en partidas privadas donde dejó a Kevin Hart sin palabras en una mano, perderlo todo por un dispositivo que usaban sus rivales y quedándose con una sola opción: reconstruirse. Esta es la increíble historia de Ángel Guillén. Todo comenzó en 2006 en la cafetería de una universidad en Ciudad de México. Ángel Guillén tenía 22 años, estudiaba economía y nunca había agarrado una baraja de cartas. Un grupo de amigos jugaba algo en una de las mesas y cuando le invitaron a sentarse aceptó sin saber bien en qué se estaba metiendo. Ángel quedó enganchado desde el primer momento y a medida que jugaba más y más se dio cuenta que esto era más que suerte. Me encantó. O sea, jugar con amigos y la competencia entre amigos y ver que había un poquito de suerte, pero al final yo no veía la suerte. Yo lo que veía era, este me está mintiendo. Se ve que tiene una manota. La y entonces descifrar eso, la lectura exactamente, fue lo que me atrapó. Los torneos empezaron siendo de $1, nada serio, solo amigos pasándola bien, pero a medida que pasaba el tiempo y más jugadores se unían, las entradas comenzaron a crecer a $5, luego 10, luego 25. Ya no eran 9 amigos en una mesa de la cafetería, sino de 40 a 100 personas juntándose en casas para jugar torneos caseros. Algo chistoso que podías comprar el stack de alguien. Entonces te cuenta, tú veías lo que era libre mercado. Entonces tú le ofrecías, no sé, $50 a alguien si tú ya habías perdido y te lo vendían. En medio de todo ese caos organizado, Ángel empezó a ganar. Ganó 3 torneos seguidos y fue entonces cuando se hizo una pregunta que cambiaría su vida. ¿A lo mejor hay algo real aquí? Ángel decidió depositar $50 en una página de póker online y lo que pasó después fue algo que ni él mismo pudo haber predicho. El póker online en 2006 y 2007 era un mundo completamente diferente al de hoy. No había solvers ni los incontables sitios de coaching que existen hoy en día, con contenido para cada situación imaginable. Sin embargo, había un pionero que desde ese momento ya comenzaba a postear videos instructivos, Isaac Haxton. Un día, Ángel vio uno de sus videos explicando conceptos fundamentales del juego y algo hizo clic en su mente de una manera que no esperaba. Sí, o sea, yo cuando empecé ya con un approach un poco más minucioso, la primera vez que vi un video de Isaac Haxton, ¿no? Donde explicaba los conceptos y me di cuenta de la diferencia de cómo jugaba yo póker a cómo veía él póker. Ni siquiera es cómo jugaba él, sino cómo lo veía. Claro. Y me llamó muchísimo la atención el saber que había una parte fundamental, matemática tan importante dentro del juego. Fue en ese momento cuando Ángel dejó de ser un jugador recreacional que se guiaba por el instinto y empezó a estudiar en serio, combinando su formación en economía con matemáticas del juego, construyendo rangos y entendiendo el valor esperado de cada decisión. Su banca online creció rápidamente. Los $50 se convirtieron en cientos, los cientos en miles. Ángel estaba descubriendo que tenía un talento natural para el juego. Sin embargo, había un gran problema en su vida en ese momento. El estilo de vida empezó a volverse insostenible. Mientras seguía siendo estudiante de universidad, trabajaba durante el día y luego jugaba póker hasta las 3 de la mañana. Solo dormía 3 horas por noche y a las 7 ya tenía que estar en clase. Durante 9 meses vivió así, en un estado de agotamiento constante que sus papás veían con preocupación creciente y no le gustaba nada lo que estaban viendo. Aquí viene algo que muchos no entienden si no vienen de Latinoamérica. México es un país profundamente tradicionalista y religioso, donde el póker estaba muy ligado al vicio y a las apuestas. Y siempre las historias, la otra vez platicaba con un amigo que todos tenemos un abuelo, o bueno, todos tenemos un amigo que tuvo un abuelo que perdió fincas, ranchos, edificios o casas. Siempre hay una historia donde te cuentan que no, mi abuelo lo perdió todo y hay un tema ahí familiar y demás. Los papás de Ángel lo veían llegar trasnochado toda la semana después de jugar cartas y poco a poco estaba perdiendo el enfoque en la universidad. Pero Ángel seguía jugando porque algo en él sabía que esto era real, que no era solo un juego de azar y que con suficiente estudio y disciplina podría llegar a dominar. Y cuando los resultados se volvieron consistentes y el dinero se volvió real, algo cambió en la percepción de su familia. La desconfianza se convirtió en aceptación, pero en 2009 todo iba a cambiar cuando la empresa más grande de la industria lo contactó y le dio un giro inminente a su carrera. Estaba en mi penúltimo año de la universidad y justo PokerStars entra a México. Yo me gano una entrada para ir al PCA. En 2009 ya estamos hablando. Me va bien en el PCA. No había representantes mexicanos en realidad en ese año.
Y pues PokerStars tenía que apostarle a alguien para tratar de crear una historia de éxito o una historia aspiracional. Ángel Guillén, el muchacho que jugaba torneos de $1 en la cafetería de la universidad, ahora representaba el equipo de póker más prestigioso del planeta. En enero del 2009, Ángel jugó su primer torneo profesional en vivo en el PokerStars Caribbean Adventure en las Bahamas y terminó en el puesto 51 cobrando $27,500. Para alguien que apenas llevaba 3 años jugando, era un resultado sólido que demostraba que podía competir a ese nivel. 2 meses después, en Uruguay, en el Latin American Poker Tour, quedó en tercer lugar y cobró $99,900. Pero el verdadero examen llegaría en junio cuando voló a Las Vegas para jugar la Serie Mundial de Póker, el escenario donde se hacen las leyendas. Ángel se registró en el evento número 13 No Limit Hold'em de $2,500, su primer torneo de las WSOP. Y lo que pasó después sorprendió a todos. Llegó a la mesa final y no solo eso, llegó hasta el Heads Up final, 1 contra 1 por el brazalete. En su primera aparición en la Serie Mundial ya estaba a punto de lograr algo que la mayoría de jugadores pasan décadas buscando, pero su oponente Kevin Stammet contaba con una ventaja de 2-1 en fichas y en la mano final Ángel Guillén conectó un top pair de 9 con un proyecto de color y se fue all-in contra las jotas de Stammet. El tablero no completó nada para el mexicano y terminó en segundo lugar cobrando $312,800. Un resultado increíble para su primer torneo de la WSOP, que la mayoría de los jugadores celebrarían como el logro de su vida, pero Ángel no lo sintió así porque había estado tan cerca del brazalete que podía casi tocarlo, y quedarse a un paso le dolió de una manera que no esperaba. Quedarse en segundo le enseñó algo fundamental, que él pertenecía a ese nivel, que podía competir con los mejores del mundo y que la próxima vez no iba a quedarse con las ganas. 9 días después se registró en el evento 32, otro No Limit Hold'em, pero esta vez con un buy-in de $2,000. Había más de 1,500 jugadores inscritos y solo uno podía ganar. Esta vez Ángel no venía a quedarse segundo. Los primeros 2 días del torneo pasaron como un flash cargado de decisiones y concentración absoluta. Ángel avanzaba constantemente, acumulando fichas sin cometer errores graves. Para el tercer día había llegado a la mesa final con 9 jugadores restantes y fue ahí donde algo cambió en su juego. Empezó a dominar de una manera que incluso él no esperaba, eliminando jugadores uno por uno. Cuando quedaban 5 jugadores, llegó un momento crucial que definió cómo terminaría ese torneo. Eric Ladney hizo all-in con un par de jotas, una mano premium en casi cualquier situación. Ángel miró sus cartas y vio rey 10 de tréboles, una mano que matemáticamente estaba detrás contra las jotas. La mayoría de los jugadores harían fault ahí porque es una situación marginal donde no tienes equity suficiente para justificar el call, pero Ángel tenía las fichas para arriesgarse sin comprometer su torneo si perdía, así que hizo el call. El tablero cayó rey 10, 3, 2 dama, dándole 2 pares y dejando a Ladney eliminado en quinto lugar por $108,800. Ángel seguía acumulando fichas de una manera que parecía imparable. Minutos después, Steve Conner hizo un all-in con jotas y Ángel pagó con as rey. Los mexicanos en el rail gritaban locos pidiendo un as o un rey y fueron recompensados cuando el flop trajo un rey 9-5. El turn y el river no ayudaron a Steve, quien también fue eliminado en cuarto lugar por $150,761. Ángel estaba destruyendo esa mesa final. En un momento dado, con solo 3 jugadores restantes, Ángel tenía 5.4 millones de las 9.2 millones de fichas en el juego, casi el 60% del total. Estaba a solo 2 eliminaciones del brazalete, pero entonces Mika Pasonen, un veterano finlandés del circuito europeo, eliminó al tercer lugar y recuperó fichas considerables. Cuando empezó el Heads Up, Pasonen tenía una ligera ventaja con 4.9 millones contra los 4.3 millones de Ángel, y ahí fue cuando empezó la verdadera batalla. 5 horas completas de un heads up intenso, en la que Ángel aplicó una estrategia de grindeo perfecto donde no cometía errores, no se desesperaba, no intentaba forzar nada. Pasonen era un oponente formidable que no se iba a rendir fácilmente, y durante esas horas, el liderazgo cambió varias veces con Ángel teniendo a su oponente all-in en 2 ocasiones sin poder eliminarlo. En una mano crucial, Guillén ligó una escalera en el river con 6-5 en un tablero as 8-4 rey 7, y le extrajo valor masivo a Pasonen. Poco a poco, con una paciencia casi zen, Ángel fue recuperando el liderazgo hasta llegar a un punto donde tenía el 80% de las fichas en juego, y entonces llegó la mano final que todos habían estado esperando. En un flop de 3-4 rey, Guillén lideró por $250,000 y Pasonen se fue all-in recibiendo un call instantáneo. Pasonen mostró K10 para top pair, pero Ángel volteó 3-3 para un trío de 13s. El turn trajo un as y el river un 2, y cuando la última carta cayó, después de casi 6 horas de batalla épica, Ángel Guillén era el campeón.
$530,548, su primer brazalete de oro en la Serie Mundial de Póker, el segundo mexicano en la historia de 40 años del torneo más importante del planeta en lograr esa hazaña. Los amigos que habían viajado con él desde México saltaron las barandas del área de espectadores para abrazarlo, llorando, gritando, liberando toda la tensión acumulada. Las cámaras lo rodearon inmediatamente y Ángel, todavía procesando lo que acababa de pasar, apenas podía articular palabras coherentes. You can step up and be an ambassador for people from Mexico who play poker? I would like to. We came here a bunch of friends. We are playing a lot of events. We are trying hard. Poker in Mexico is becoming popular. The problem is that it's not legal in Mexico yet. We are trying to change that. Hopefully, the government will help us through in that process, and maybe someday we have casinos and poker rooms and so. En ese momento, Ángel no solo era un jugador que había ganado un torneo, sino alguien que cargaba las esperanzas de todo un país en sus hombros. Al día siguiente, durante la ceremonia oficial del brazalete en el centro del salón principal del Rio All Suite Hotel, sonó el himno nacional mexicano, mientras Ángel se paraba frente a cientos de personas sosteniendo su trofeo. 3 años antes jugaba por $1 en la cafetería de una universidad, y ahora era un campeón mundial. Para Ángel Guillén, el éxito llegó tan rápido que nunca tuvo tiempo de procesarlo. Tras su histórica victoria, siguió jugando torneos representando a Poker Stars, viajando por el mundo y jugando los circuitos más importantes. Durante esos años jugó en partidas privadas en Los Ángeles que pocos conocen, partidas con Kevin Hart, Paul Pierce del Hall of Fame de la NBA y otros millonarios. Los blinds eran de 100, 200, 500 stakes altísimos para su banca, así que tenía que vender acción para poder entrar a estas partidas. La primera vez que fue, un amigo le consiguió la invitación, pero había un problema. El organizador no quería jugadores profesionales, querían solo recreacionales con dinero jugando por diversión. Después de 2 órbitas jugando extremadamente tight sin mostrar ninguna mano, su amigo recibió un mensaje del organizador. Jim Robert Beland quiere venir. Beland era un jugador profesional y una personalidad de televisión. El organizador estaba probando a Ángel para ver cómo reaccionaba. La siguiente mano, Ángel miró sus cartas y tenía 8-4, una de las peores manos posibles, pero entendió que esto no era sobre ganar la mano, sino sobre demostrar que estaba ahí para jugar, no para hacer un nit. Subió pre-flop, seguía apostando con basura absoluta en el flop, siguió presionando en el turn y eventualmente ligó algo y ganó. Mostró su 8-4 y la mesa estalló en risas. Minutos después recibió otro mensaje. Muy bien, ya se puede quedar. Unas manos después solidificó su asiento en esta partida, enfrentándose nada menos que a Kevin Hart, en una mano que lo dejó atónito. Estoy en una mano en donde subo con Queen a Joto de diamantes, 1500, paga Kevin Hart en el small blind y paga un jugador en el big blind. Vamos al flop, se abre rey 4-3, tenemos Queen a Joto, o sea, no tenemos nada. Pasan, apuesto de continuación, 2.500, una cosa así. Me pagan los dos. El turn es un 3. Todos hacemos check, o sea, hay rey, 4, 3, 3. El river es un 9, hace check Kevin Hart y el big blind apuesta $25,000. Me le quedo viendo un rato, no sé qué, analizo la situación. No me pregunten por qué, pero termino haciendo call. Kevin foldea y enseña 6-7. Total, el punto es que Queen High es bueno y Kevin Hart ve la mano, se le queda viendo al board, porque yo tengo que abrir mi mano, ¿no? Mi Queen Jack. Se le queda viendo al board y hace sus ojos, que a lo mejor aquí podrían insertar una edición de la imagen de los ojos de Kevin Hart. Y a lo mejor Andrés podría hacer la actuación. Total, estuvo hablando, se paró de la mesa, le dio una vuelta a la mesa, riéndose, se puso a hacer lagartijas, riéndose, toda una serie de... hizo un circo alrededor de la mano, básicamente. Durante varios meses esa partida fue rentable, aunque eventualmente los stakes subieron a un nivel tan alto que ya no podía costear jugar ahí ni vendiendo acción, así que tuvo que dejar ir. Pero había otra partida en Los Ángeles, una de 50-100 que subía a 100-200 en ciertas horas. Estaba llena de empresarios exitosos y dueños de restaurantes famosos. Esta parecía una de las mesas más rentables en las que podía participar y Ángel tomó una decisión que años después reconocería como imprudente: estar dispuesto a meter todo su bankroll porque el spot le parecía demasiado bueno para dejarlo pasar. Durante 3 meses completos jugó esa partida 3 veces por semana, llegando a la 1 de la tarde y quedándose hasta las 3 o 4 de la mañana, pero las cosas
cosas no iban nada bien. Sesión tras sesión perdía y perdía de una manera improbable. Cada noche regresaba diciéndole a su esposa, «Perdí otra vez», mientras ella le preguntaba con preocupación, «¿No estarán haciendo trampa?». Y él respondía convencido, «No, ¿cómo crees? Es solo varianza». Pero algo en su cuerpo sabía que algo no andaba bien, especialmente después de una mano gigantesca donde estaba metido con una cantidad enorme, y su intuición le gritaba que algo estaba mal, tan mal que casi vomita después de perder. Aún así, su ego no le permitía aceptar que esto le pudiera estar pasando, porque se sentía como el mejor jugador de la mesa. Entonces, 2 días después, otro jugador profesional fue a esa partida por primera vez, y en menos de una hora se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque ya conocía a los individuos involucrados. Este otro profesional le explicó a Ángel que había trampa en esta partida, con tecnología RFID que leía todo el deck completo, un sistema llamado Predictor, con un lector escondido que le decía al tramposo exactamente qué posesión iba a ganar la mano sin importar qué cartas tuviera. Cuando procesó toda la información, su mundo se derrumbó porque se dio cuenta de que le habían robado el 90% de su bankroll, quizá más, años de trabajo desaparecidos en 3 meses. Y entonces llegó el momento más difícil. Uno de los organizadores lo contactó para cobrarle los $25,000 que debía de su última sesión. Ángel sabía perfectamente que le habían hecho trampa, sabía todos los detalles, pero también sabía que estaba solo en Los Ángeles frente a una mafia que movía decenas de miles por noche. Me dio un chingo de miedo y de las peores sensaciones en mi vida que he tenido a la fecha, si no es que la peor, es, me acuerdo perfecto meterme a mi portal de banco y apretarle Enter, después de que sabía que me habían robado, después de saber toda la historia, todos los detalles, y tener que pagar ese dinero, porque dije, mejor pago y me desaparezco, ya dejo de ir, ya me limpiaron. Las siguientes 3 semanas fueron las más oscuras de su vida, prácticamente sin salir de su departamento, procesando todo lo que había perdido. Cuando finalmente logró salir de ese estado emocional, regresó a México y terminó jugando el equivalente a juegos con ciegas de $2 y $5, no porque lo escogiera, sino porque era lo único que podía costear. Durante 5 años se alejó del póker competitivo, dedicándose a negocios, inversiones y reconstruyendo sus finanzas, y en 2019, 10 años después de ganar su brazalete, decidió regresar a la Serie Mundial de Póker. Ya no era el muchacho de 26 años desesperado por demostrar algo, sino un hombre de 36 años que había pasado por la pérdida total y la reconstrucción completa, y lo demostró llegando a otra mesa final en la WSOP, donde terminó quinto, seguido de muy buenos resultados en torneos y más recientemente ganando 2 torneos High Roller seguidos en el WPT de Sydney, Australia. Más de una década después de su victoria histórica, seguía siendo uno de los mejores. Hoy Ángel Guillén vive en Australia y México, está casado con Lynn Gill Martin, es embajador de la WPT Global y comentarista de World Poker Tour México, practica meditación y estudia filosofía budista. Ángel nunca se convirtió en el Chris Moneymaker de México como soñaba, pero su legado va mucho más allá de un brazalete, porque al final el póker no se trata solo de ganar, sino de tomar las mejores decisiones con la suerte que te toca. Ángel Guillén lo aprendió jugando por monedas en una cafetería, lo perfeccionó ganando $500,000 en Las Vegas, lo perdió todo en Los Ángeles, lo reconstruyó desde cero con paciencia y lo aplicó en su vida descubriendo que la verdadera victoria no está en el brazalete que llevas en la muñeca, sino en la paz que llevas en el corazón.